por FM Signos. Estamos con el doctor Eduardo Ernesto González. Sí. Es doctor en psicología, con orientación social, especialista en prevención de las adicciones y director de CAPLA. ¿Qué tal, Eduardo? Pero bueno, muy contento, muy agradecido. Tan importante la tarea que hacen ustedes en este programa en especial, en esto de la ayuda solidaria por un lado y la interconexión, ¿no? Correcto. Esto de llegar a los vecinos con temas claves. Así Totalmente. Vos sabés, vos estabas escuchando recién el oyente, y para una madre que tenga el hijo con una dificultad para caminar y que no encuentre esa movilidad que tanto necesita, es terrible, es todo para ella. Y que acá tengo micrófono, a nosotros nos pone muy contentos, nos pone orgullosos de esto, porque de esto se trata el programa, de colaborar con la gente. Esto de colaborar me hace acordar a un gran educador, Paulo Freire, gran educador. Él decía, y esto también hace este programa, la educación es amor, y el amor es un valor. Y ustedes lo que están brindando justamente es esto, de a través de un medio de comunicación brindar valor. Y esto es muy importante. Así que, bueno, muy contento. Bueno, desde ya te damos las gracias por haberte tomado el tiempo, venir hasta acá. Sabemos que estás una persona ocupada y viniste acá, y eso se valora muchísimo siempre. Y hoy la temática va a ser las adicciones en el ámbito laboral. Tal cual. Y bueno, nuestra primera pregunta, para que la gente sepa de qué estamos hablando, ¿qué es CAPLA? CAPLA. Bueno, CAPLA en realidad es tiene que ver con una institución creada ya hace muchos años, más de 25 años atrás, cuando nos hemos dado cuenta que el ámbito laboral tenía problemáticas que tiene la sociedad. Es decir, un lugar de trabajo, sea la rama de actividad que sea, en el fondo es una caja de resonancia de la propia sociedad. Claro. Entonces, yo digo, tengo una panadería, tengo una empresa petrolera, tengo una empresa, no sé, minera, tengo, no sé, una radio, tengo, cual sea la actividad, no interesa. Lo que une a todas estas instituciones en lo laboral es que hay trabajadores, trabajadoras en distintos niveles de su organización, desde jefes, desde colaboradores, etcétera. Pero los afecta también las problemáticas sociales. Claro. Por ejemplo, venimos de una pandemia, ¿sí? Bueno, Sí. Esa pandemia cambió un modo de vida y cambió a que muchas empresas, por ejemplo, decidieran que sus trabajadores hicieran trabajo desde su propio domicilio, claro, para evitar el contagio, etcétera, etcétera. De esa misma manera, calculen más de 25 años atrás, nosotros empezamos a ver que la problemática de los consumos, ahora llaman consumos indebidos o consumos problemáticos, en ese momento era la problemática de las adicciones, claro, en su momento afectaban también a los trabajadores. Ya que nombras las adicciones, ¿qué es una adicción? Exacto. La adicción tiene un montón de consecuencias y distintas formas de describirla. Nosotros le prestamos atención a la Organización Mundial de la Salud, que dice que una adicción es aquella donde una persona, de alguna manera, dicho con palabras mías, no de la Organización Mundial de la Salud, queda enganchado en esa sustancia, sea la que sea, y no puede salir de esto. Es decir, mientras yo vaya a una fiesta, ¿sí?, y de golpe consumo una copa, por ejemplo, de alcohol, pero eso es una vez en forma ocasional y después sigo mi vida normalmente, eso no es una problemática de adicción. Adicción es cuando esas sustancias, generalmente tóxicas, se enganchan con la persona y la persona queda esclavo a esa sustancia. De ahí, y vos decís muy bien, Sergio, la primera concepción de la palabra adicción viene del antiguo romano. En la época de los barrios romanos, cuando yo, por ejemplo, le debía plata a Sergio y no se la quería pagar,
o no se la podía pagar, no había jueces en ese momento en la antigua Roma. Entonces, la figura que, digamos, ponía la ley, digamos, era el tribuno. De ahí después viene la palabra tribunal, ¿sí? Ese tribuno que iba a impartir justicia hablaba con Sergio y si comprobaba que yo le debía dinero, me imponía la pena de adictum con M final. ¿Qué era esa pena? Es que yo iba a pagarle lo que le debía a Sergio, pero con esclavitud. Iba a ser esclavo de Sergio, ¿sí?, por el tiempo que ese tribuno me fijara. Es decir, esclavo a, ¿sí? Y además tenía una connotación bastante humillante, que era durante ese periodo que yo le iba a devolver como esclavo a Sergio, con mi tarea, con mi esclavitud, jamás le podía dirigir la palabra, porque se me podía aumentar la pena. Entonces, hoy día adicción es justamente eso, quedar esclavo a una sustancia, no puedo despegarme de esa, pero además, en la jerga de hoy día, es una palabra vergonzante, no se habla, ¿sí? Claro, es muy probable que yo diga, soy diabético, o tengo cáncer, o tengo la enfermedad que ustedes imaginen, pero es muy raro que alguien venga y diga, soy adicto o tengo un hijo adicto. Todavía es vergonzante. Entonces, volviendo al tema de lo que decía Sergio, nosotros vimos hace muchos años atrás que esta problemática también empezaba a afectar al ámbito laboral. Claro. Tomamos todo lo que decía la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, respecto a lo que llamaban las recomendaciones prácticas de la OIT respecto al alcohol y las drogas en el ámbito laboral. Entonces, en esos primeros momentos empezamos a transformarnos, después con el tiempo, en consultores, en asesores de distintas empresas, ¿sí?, para llevar adelante programas, políticas, procedimientos para la prevención laboral de adicciones, ¿sí?, con sensibilización, con concientización y pensando al día de hoy la máxima de un gran filósofo alemán que decía: el trabajo es la fragua ética de la humanidad. Es decir, todo donde estamos sentados ahora, donde lo que llevamos puesto, la luz esta que nos ilumina, todo es producto del trabajo humano. Hay un trabajo de la naturaleza, pero el hombre ha transformado la naturaleza con trabajo humano. Estas sillas donde estamos sentados no es producto de la naturaleza, la hicimos nosotros. Claro. Ahora hay otro trabajo, esa fragua ética, que es un trabajo para hacer en lo que se llama bienestar. El trabajador, además de su acción de trabajar, muchas empresas empiezan a tener programas de responsabilidad social empresaria, programas de bienestar y programas de salud ocupacional. Yo le comentaba a Sergio que trabajo con muchos médicos laborales que justamente lo que hacen, aparte de mirar el tema de salud ocupacional, las enfermedades profesionales, etcétera, también prestan atención a temas como este, que es el tema de qué hacemos frente a un trabajador con esta problemática de adicción. Claro. ¿Y ustedes desde CAPLA qué instrumentos o qué métodos tienen para prevenir y educar sobre la problemática de las adicciones? Sí, tenemos distintos programas que, digamos, acompañamos a las empresas, tratamos de ser como asesores de la empresa, respetando siempre esto de que es la casa de los trabajadores y nosotros venimos a hacer simplemente un apoyo institucional, porque quien conoce, quien toma la temperatura diaria, lo cotidiano y demás, los que conocen la empresa, los que conocen a esos trabajadores, son los propios con los que trabajamos, ¿sí? Claro. Entonces, tenemos distintos programas de prevención, donde hay sensibilización para los trabajadores, concientización. Ayudamos a muchas empresas a construir sus propias políticas, sus propios programas, sus propios procedimientos, siempre en cuidado y protección de los trabajadores. Esa es como la mirada. También es un tema de derechos, es decir, uno de los derechos de los trabajadores es
el derecho a la salud, donde Claro. muchos gremios, entre los 10 derechos de ese delegado gremial, uno de ellos es el derecho a la salud. De la misma manera que hay un derecho al trabajo, un derecho al convenio colectivo de trabajo, un derecho está el derecho a la salud, que es innegociable. Claro, las adicciones, tengo entendido que se agregaron hace poquitito como un problema de salud, ¿no? O en los centros médicos, Es una pregunta... en las obras sociales, quiero decir. Excelente la que decís, Sergio, porque mucha gente, por ejemplo, no sabe que puede tener acceso directo a esta problemática, ayuda para esta problemática, como es, por ejemplo, si yo tengo un problema de inseguridad, ¿a qué llamo? Al 911, es Claro. automático, ¿sí? Claro. Necesito una ambulancia, 107, lo tengo claro. Lo que no tengo claro, a lo mejor, es que si tengo un problema, un vecino, un amigo, yo mismo, tengo un problema de adicciones, ¿a dónde me dirijo? Bueno, hay un fonodroga de Cedronar, la Secretaría de Drogas de la Nación, que es el número 141. Es lo mismo que el 911, atiende las 24 horas, los 365 días del año, es anónimo, es gratuito, ¿sí? Y nos va a orientar en el lugar donde estamos. Es decir, si yo estoy acá en Florida, en Vicente López, en donde sea, me va a preguntar si tengo obra social, si no la tengo, dónde vivo, y me va a mapear cuál es el lugar de atención gratuita, etcétera, del nivel social en donde estoy, más cercana a mi domicilio. Entonces, 141 como para acordarnos. Entonces, volviendo a la pregunta, Sergio, lo importante de todo esto es que esta problemática no es solamente una problemática que irrumpe o afecta a esa persona que tiene la problemática, sino que afecta y destroza muchas veces familias, amistades, lugares de trabajo, compañeros de trabajo. Es una especie de bomba neutrónica que entra y trae una serie de complicaciones, digamos, ¿no? Claro. Me parece que ese es un tema clave a entender, y que las personas no es que entran en esta temática para hacernos la vida imposible, es una enfermedad, y es una enfermedad que tiene etapas. Es decir, yo empiezo a consumir, ¿sí? Vamos a suponer, porque estoy con el grupo de muchachada con la que estoy, y bueno, esto es algo hoy normal. Piensen que venimos de obtener la tercera, hace muy poquito, la tercera Copa Mundial para Argentina, y es un motivo de festejo. Luego de eso además vinieron las fiestas, ¿sí? Y a fin de año, ¿con qué festejamos? No festejamos con agua mineral, con leche, o sea, brindamos. Ahora, una cosa es brindar y otra cosa es brindar una vez, y otra cosa es abusar a lo mejor de una sustancia una vez, y otra cosa es en forma permanente. ¿Qué decimos? Miren, si van a consumir, no conduzcan. Primer punto clave. Pero ¿cómo cuidarnos? ¿Y cómo cuidar a esa persona, a ese familiar, a ese amigo? O sea, tratar de charlar para que esto no empiece a traer problemas. La problemática no es un consumo de vez en cuando. Claro, ahí, esa es la pregunta que le quería hacer. Es ¿cuándo nos damos cuenta que el consumo de una sustancia empieza a ser un problema? Exactamente. El consumo de una sustancia empieza a ser problema cuando llegamos al abuso. Es decir, primer tema es el uso. Bueno, lo uso. Voy al cumpleaños tuyo, voy al cumpleaños de Sergio, y a lo mejor brindamos, que se pone eso una vez, cuidarse, etcétera. Voy a un casamiento, brindamos, un uso, ¿sí? Es ocasional, es de vez en cuando. El problema es cuando llegamos al abuso. El abuso ya es repetido, es sintomático, ya es cuando no en se puede forma controlar, semanal. Y ahí empieza el problema, es como si fuera un semáforo. El uso, verde. El abuso, el amarillo, donde yo ya empiezo con el tiempo a desarrollarlo, llama el síndrome de tolerancia. ¿Qué es esto? Es que yo, a medida que voy avanzando, necesito sí o sí mayor cantidad de dosis para el mismo efecto inicial.
¿sí? Entonces yo antes me tomaba una cervecita, ahora necesito tomarme 3, Claro. ¿sí? Para el mismo efecto. Ahí ya estamos, Houston, tenemos un problema. Ese sería el momento ideal para empezar a sacar a esa persona de ese problema, ¿sí? Porque si esto avanza en el tiempo, vamos a llegar al semáforo en rojo, donde para la persona consumir es lo natural, ¿sí? Ya estoy como normal si consumo. Si me sacan la sustancia, enloquezco, que es lo que se llama el síndrome de abstinencia. ¿Qué es la abstinencia? Yo tengo malestar, no estoy bien si no consumo. Me tiemblan las manos, me pongo mal, estoy alterado. ¿Por qué? Porque no consumo. Ya cuando estamos en el rojo, ahí ya no hay prevención. Ahí hay derivación a tratamiento, ya sea ambulatorio, ya sea de forma de internación, para sacar a esa persona de esa problemática. ¿Sí? No sé, Claro. Sergio, si te contesté, pero digamos... Sí, es está como clarísimo, clarísimo. un sistema de fases, ¿sí? Esto- Uso, abuso y adicción. Eso sería como quien diría tocar fondo, digamos, ¿no? Sí, en realidad más que tocar fondo, la persona que está en esta Claro. problemática muchas veces lo entiende como algo que es natural. Ella está en ese colectivo, digamos, o en esa acción que lleva adelante y muchas veces hasta lo niega y se enoja con vos. Dice, métete en tu vida, vos haces tu vida, yo tengo Sí, no yo tengo lo problema, controlo. yo lo controlo, exacto. Entonces, pero el tema acá más importante, y este es un punto clave en esto que decíamos la radio, este programa de ustedes como educación, o sea, educación, amor, valor. Que quien nos está escuchando entienda que es una problemática que las personas se enganchan, pero no para hacernos daño. Se enganchan porque entran sin darse cuenta. Yo digo, bueno, en este grupo fuma, bueno, voy a fumar a ver qué. Fumo, pero después no puedo alargar. Y después ya no fumo 1 o 2 cigarrillos en el día. Me fumo el paquete entero. Y después termino con un tumor en el pulmón y después termino con problemáticas muy Claro. severas. Pero lo hago a propósito, hago para dañarme a mí mismo, para preocupar a mi familia. No, entro en esta historia casi sin darme Eso cuenta. sería codependencia, ¿no? Claro, la familia codependiente. Pero digo, lo que es importante entender es que no es que alguien lo hace a propósito. Segundo, quienes estamos cerca de esa persona tenemos que saber escuchar, no tenemos que hacer otra cosa que tratar de empatizar y ver la posibilidad de derivarlo a un tratamiento y sobre todo no juzgar. Claro. ¿Sí? Porque esa persona que entró en esta temática no tiene la voluntad, no tiene la fuerza para decir basta y voy a prometer. Yo digo, no, yo te prometo, Sergio, que hoy es el último día que consumo, no consumo más. Pero como está esclavo a la sustancia, uno dice, pero me mintió, me engañó, siguen lo mismo. No puedo parar, ¿sí? Eduardo. Recordemos a Maradona, hablando de fútbol y el mundial y demás, un gran ídolo para nosotros, que tantas satisfacciones nos dio en lo deportivo. Cuando él se engancha en todo este tema, muchas veces, sobre todo en una de las internaciones de las tantas que tuvo, decían, pero ¿cómo? Le están haciendo, ¿cómo lo van a sacar de esta temática? ¿Sí? Es como, ¿cómo vamos a hacer para? Y el tema, entre el afecto, la ayuda, los cuidados, etcétera, un ídolo popular. ¿Por qué lo nombro a Maradona? Porque él mismo dijo en su momento, ¿cuánto problema me trajo esto? Eso por un lado. Y por el otro, porque él significó la problemática de las adicciones a un nivel, digamos, que llegó a muchísimas personas. ¿Sí? Entonces, si le pasó a un Diego Maradona, Claro. ¿cómo no le va a pasar a cualquiera? Es decir, De barrio. esto afecta a cualquier nivel, Claro. ¿sí? Desde, y en los trabajadores le puede pasar a de esa barrio, persona, al- claro, que está en una tarea X, hasta el más alto de los directivos, ¿sí? Entonces, uno de los temas que nosotros insistimos en todo esto es siempre recordar este número, el 141, para ante cualquier duda, uno tiene un teléfono de consulta, ¿sí? Claro.
yo creo, mi hija, mi hijo, a veces no viene muy bien, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo hacer? O sea, Claro. ¿qué referencia? Y esto, en este caso la radio, que tiene esta comunicación con un montón, puede hacer llegar este número 141 para que muchas familias digan, bueno, voy a llamar porque tengo un familiar, tengo un vecino, tengo alguien que no sé qué hacer para poder ayudarlo, ¿no? Claro, claro. Bueno, Eduardo, antes de ir a una pausita, queríamos consultarle cuáles son las drogas con las que más frecuentemente se están encontrando en el ámbito laboral, o sea, de los... Sí, hay un tema que es, en primer lugar, de acuerdo a un estudio que hicimos en plena pandemia, sobre 400 personas que trabajaban en sus propios domicilios, el primer, digamos, el punto más alto de consumo, porque le preguntamos en ese cuestionario qué consumía, que era la mayor tema de consumo, el alcohol, en primer lugar. En segundo lugar, el tabaco, ¿sí? Mucho menos el tabaco, pero en segundo lugar. Y lo que nos sorprendió fuertemente fue que casi al mismo nivel de tabaco estaban los psicofármacos. El mismo doctor Marcelo Peretta, que es el secretario gremial de lo que es farmacias y bioquímicas, salió en muchos programas de televisión diciendo que ellos notaban en plena pandemia un pico enorme de consumo de psicofármacos, ¿sí? Ante la angustia, ese miedo, decía Hegel, el infierno es el otro, ¿sí? Dicho, pero era una mirada diferente a esto. En muchos momentos en la pandemia, el temor, el terror de mucha gente, la angustia, la depresión, era ese otro que nos podía contagiar. Entonces, por eso los 2 metros, el barbijo, el alcohol en gel, bueno, esto trajo tanta angustia que muchas veces se necesita un salvavidas químico que después se transforma en un salvavidas de plomo, ¿sí? Porque quedamos enganchados, en este caso, a psicofármacos. Y Marcelo Peretta decía, nos sorprendió el alto nivel de consumo de psicofármacos en plena pandemia. Y por último, otras sustancias que la mayor parte era marihuana y otra, digamos. Claro. Pero en el ámbito laboral era eso, primero el alcohol, segundo el tabaco, los psicofármacos y a lo último la marihuana. Bueno, Juan, ¿vamos a una pausa? Y vamos siguiendo con las preguntas, ¿qué te parece? Bueno, seguimos con las preguntas acá a Eduardo González, que es doctor en psicología, con orientación social y especialidad en prevención de las adicciones, y director de CAPLA, que es el Centro Argentino de Prevención Laboral de las Adicciones. Bueno, Ernesto, muy rica la charla que tuvimos hasta ahora, la verdad que da para seguir para un programa de 2 horas, pero bueno, lamentablemente nos quedan 10 minutitos para ir redondeando. Así que, bueno, el tema de la rehabilitación, cuando ustedes, digamos, detectan la problemática a nivel laboral, o más vale, la empresa la detecta, no ustedes, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo se lo convoca al trabajador o el trabajador concurre solo? Es muy buena la pregunta, Sergio. En realidad, las empresas en estos últimos años han formalizado a través del área de salud, generalmente de salud ocupacional, distintos tipos de programas, y uno de estos programas tiene que ver con adicciones. Claro. Entonces, en general, hay primero una sensibilización general para todos los colaboradores de la compañía o de la empresa que sea, empresas que pueden ser chicas, medianas y gigantescas, ¿no? Claro. Hay un programa que yo siempre destaco, que es el programa de YPF, que es la petrolera de bandera argentina, donde desde el ámbito de salud se crea una coordinación específica en prevención laboral de adicciones. Y ahí se trabaja para una población entre propios y contratados cercana a las 60.000 personas en todo el país. Entonces imaginen esto, la complejidad que trae, y hay 2 grandes ramas. Una rama que es la de prevención,
capacitación, información, folletería, acciones distintas de educación preventiva. O sea, lo que hacen es cultura preventiva laboral en este tema de adicciones. Y hay otro ámbito que es la vigilancia epidemiológica. Entonces, donde se practican lo que llamamos esas evaluaciones médicas preventivas, donde son analíticas que se le hace al personal, que el personal está, digamos, sabiendo de esta normativa, y entonces lo que se busca es evitar justamente el tema de que las personas entren a trabajar bajo efecto de sustancias que pueden traer, entre otras cosas, problemáticas severas de accidentes, y según los lugares de trabajo, imagínate, en altura, en espacio confinado, claro, manejando maquinaria peligrosa, más en una petrolera. Imagínense aquel que conduce un camión tanque con toneladas de combustible, claro, si no está con todos los reflejos, etcétera. Entonces ellos tienen un programa maravilloso que hace estos dos tipos de acción sistemática, con indicadores, con cómo llevo adelante esto que dije durante el año. Tengo que hacer X cantidad de personas capacitadas y sensibilizadas en este tema, y además tanta cantidad de evaluaciones médicas preventivas durante ese periodo de 6 meses, 1 año, etcétera. Claro. Eso, digamos, en forma, ya lo hablo en forma masiva. Las empresas han evolucionado muchísimo a través de programas de bienestar, de responsabilidad social empresaria, etcétera, y han empezado a implementar políticas propias, programas y procedimientos adecuados a su lugar de trabajo. Claro. Teniendo en cuenta que nuestros queridos legisladores, entre todas las cosas que nos deben una ley específica de adicciones en el ámbito laboral. O sea que hay actualmente un vacío legal. Sin embargo, hay una novedad legislativa muy interesante. 2 diputados, uno es Di Giacomo y otro es Domingo, son diputados que armaron una nueva propuesta de ley donde por primera vez es un plan integral del tema de adicciones, más llevado a las actualidades, a la realidad, donde en su capítulo 12, su artículo 12, por primera vez habla de prevención en el ámbito laboral. Claro. Es una buena noticia, digamos, claro, porque esto también sería de apoyo a empresas, a gremios, etcétera. Eduardo, ¿qué garantías tiene el trabajador, ya sea si se detecta el consumo, si la empresa detecta el consumo, o ya sea que él voluntariamente lo manifieste? ¿Qué garantías tiene el trabajador en cuanto a que el temor de recibir sanciones o que se tome alguna represalia? En general, hoy día, por lo menos con las empresas con las que yo trabajo, la idea es que luego de una sensibilización, de un decir el por qué la empresa está haciendo eso, se le dan todas las posibilidades a ese trabajador de que vaya a hacer un tratamiento. En general, el tratamiento, que vuelvo a decir, el ámbito de salud ocupacional es quien gerencia estas acciones, generalmente se lo deriva a través de la obra social o de la prepaga a tratamientos específicos, porque a través de la ley de obras sociales y la ley de prepagas hay una obligación de esas instituciones, tanto la obra social o la prepaga, de brindarle cobertura terapéutica a esta problemática, ¿sí? Entonces, pero además de todo esto, no es dejar al trabajador en manos de tal. En general, el médico laboral hace un seguimiento, una mirada de acompañamiento para que esta persona, digamos, tenga todas las garantías de tener un buen tratamiento y poder rehabilitarse y volver rápidamente a reincorporarse en los tiempos adecuados a su lugar de trabajo. Esto también hay que hablar que influyó mucho, no solamente la visión de la empresa, sino la acción de muchos gremios en Argentina, claro, de los cuales yo siempre destaco 1 o 2, como es UPCN, que es el gremio del personal civil de la Nación, o de UOCRA, que es el de la construcción, que tienen programas propios y han hecho, por ejemplo, ahora hace poco, en este año pasado, en la Cancillería, UPCN
presentó un trabajo de 20 años de prevención de adicciones y militancia, con toda una tarea muy importante y que lleva adelante o gerencia o coordina una gran profesional, una psicóloga, Alejandra Sassone, entre otros gremios que hacen montones de cosas. Quiero decir de que esta unión de visiones entre la empresa y el gremio, siempre cuidando a ese trabajador que para la empresa es su colaborador y para el gremio es su afiliado, estamos hablando de la misma persona. Claro. Entonces, ¿cómo cuidarlo para que esta temática no lo afecte, ¿no? Y o sea, como que contratan unos coaches ontológicos donde trabajan, donde pueden detectar y ahí trabajar sobre tales problemáticas que hay, digamos, que por ahí como que al hacerlo entre la empresa y el espacio en el cual está usted, hace que se pueda llevar un seguimiento, porque tranquilamente la persona puede manifestar el problema de adicción y va a otro espacio, pero el tener las dos complementados es como que más tiene sí, más. Por eso es tan importante esto de que las empresas, muchas veces articulado con el gremio, conforman dentro de la empresa esa política, ¿sí?, ese programa y ese procedimiento. La política es una declaración. Yo, empresa, digo que vamos a hacer esto. El programa es como yo ya lo bajo a la realidad. Claro. Ya digo cómo lo voy a hacer. Y el procedimiento generalmente es un procedimiento de quien gerencia esto, que es el área de salud. ¿Cómo derivo a alguien a tratamiento? ¿Cómo hago tal cosa? ¿Cómo hago las evaluaciones médicas preventivas? ¿Cada cuánto tiempo? ¿De qué manera? ¿Cómo hago un seguimiento a aquella persona que volvió de tratamiento y cómo lo sigo, etcétera, etcétera? Todo eso está escrito en políticas, programas y procedimientos, ¿sí? Ustedes piensen que todo esto empezó no hace tantos años. Yo siempre doy dos ejemplos. Uno, ustedes son jóvenes por ahí no se acuerdan, pero hubo un famoso barco, el Exxon Valdez, un un gran barco petrolero, donde el capitán, alcoholizado, encalla frente a Alaska y hace un desastre ecológico con el petróleo tremendo. A partir de ahí, la empresa llamó a todos los números uno del mundo y dijo: señores, política de alcohol y droga, esto no nos puede volver a pasar, ¿sí? Claro. Ese es un ejemplo, ¿sí? Ahí no hubo accidente, muertos, nadie, pero hubo un problema que afectó a la compañía por un tema que no era normal. Eso por un lado. Otro tema es, ustedes deben recordar, hace 2 años, más o menos, 3, ya ni me acuerdo exactamente, cuando un capitán de una nave en Europa en Italia se va, si no mal no recuerdo. No me acuerdo exactamente de dónde era, pero el capitán se va al baño, el copiloto se encierra, ¿sí?, con muchos problemas de consumo de psicofármacos, según relatan, digamos, los medios, y estrella el avión contra los Alpes. 100 y pico de pasajeros. Bueno, fue un tema tremendo. Pero lo que quiero decir es que muchas veces lo que vemos es el accidente o vemos el problema, pero no vemos este tema de antes, ¿sí? Por eso el tema nuestro es la prevención, anticiparnos a ese problema. No debe existir un cromañón, ¿sí? O sea, tenemos que llegar antes. Y ese antes es con educación, con capacitación y con evaluaciones médicas preventivas para evitar las consecuencias de los consumos, que generalmente terminan siendo o incidentes o accidentes, o mal clima laboral, o ausentismo, o distintas problemáticas que son las consecuencias de la problemática. Entonces, ¿cómo llego yo con tiempo antes? Con educación, con capacitación y con empresas que están dando un ejemplo de armar sus propias políticas, sus propios programas para evitar este tipo, ¿no?, de temas. Claro. Me parece a mí que eso es lo clave. Clarísimo, Eduardo. Bueno, se nos terminó el programa. Volando pasó. Pasó volando, la verdad que como siempre da para más. Y bueno, en otra oportunidad te volveremos a convocar para que nos sigas aclarando esta problemática. La verdad que fue muy gratificante y muy enriquecedor, y espero que así lo haya sido para el público. Sí, fue una jornada de aprendizaje.
mucho aprendizaje, cosas que realmente no sabíamos. Así bueno, pasó el doctor Eduardo Ernesto González, director de CAPLA, a quien le damos las gracias. Bueno, yo les doy las gracias a ustedes porque la verdad, y los felicito porque este programa es justamente eso, ¿no? Es valor. Y llegar a los vecinos, llegar a quien escucha, es una compañía enorme en la radio, pero además, cuando uno le pone valor, cuando uno le pone información, es valiosísimo. Así que muchísimas gracias, los felicito. Muchas gracias. Y damos el sitio web para quien se quiera comunicar, para alguien que tenga una empresa y quiera comunicarse con CAPLA, es www.trabajo